era importante, donde a ese Dios de Egipto, el faraón, se le daba lo mejor, lo más excelente. Se tenía el cuidado hasta los más mínimos detalles. Todo lo que él quisiera, hermanos, inmediatamente miraban la manera de agradarlo, de complacerlo. Cada servidor daba lo supremo de sí mismo ese día para su Dios, para su Rey. Hermanos, si nuestro Dios, nuestro Rey, comparara nuestro servicio diario, nuestro corazón, la manera de hacer las cosas para Él, me pregunto, hermanos, ¿cuál sería nuestra situación? Aleluya. Ahora, según Éxodo 19, a este pueblo, a Moisés el líder y el pueblo de Israel, les tomó 3 meses para llegar a la presencia de Dios. A veces no es fácil llegar a la presencia de Dios. No es fácil tener acceso al privilegio de estar ante la presencia del Señor. A ellos les tomó 3 meses para llegar donde estaba la presencia de Dios manifestada. 3 meses duros, difíciles, llenos de pruebas, de peligros, pero como el que los había llamado para que siguieran caminando creyendo en Él, había demostrado que tenía el absoluto control sobre todo, hermanos. Moisés y el pueblo salieron en pos del llamado del Señor. Y yo creo, hermanos, que valía la pena cruzar ese ardiente desierto. Gloria al Señor. Aleluya. Porque no era cualquiera el que les había hecho el llamado. No era cualquiera el que los estaba llamando para que tuvieran acceso a su presencia y a los beneficios de estar delante de su presencia, hermanos amados. Gloria a Dios. En Éxodo 24:9 dice: y subieron desde el Antiguo Testamento, desde aproximadamente esas fechas donde sucedieron estos acontecimientos, hermanos. Estamos hablando de hace casi 4000 años. Está el concepto de que para llegar a la presencia de Dios se necesita subir, dirigirse rumbo al cielo. En las alturas estaba la presencia de Dios. Y subieron. Se necesita subir, hermanos, rumbo al cielo para llegar a la presencia de Dios. Cuesta llegar a la presencia del Señor aquí en la tierra, y nos está costando llegar a la presencia del Señor en el cielo. Pero ese es su llamado. Allá en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 10, dice, hermanos: mas el Dios de toda gracia, o sea, de toda buena y divina influencia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis pasado un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjese cómo quedó escrito en el idioma arameo, hermanos. Ahí 1 Pedro 5:10 dice: pero el Dios de gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por medio de Jesucristo, es quien nos ha permitido, mientras padecemos estas leves aflicciones. Pablo hablando de estas leves aflicciones.
cuando había sido apedreado, cuando había pasado frío, cuando había sido perseguido, cuando lo habían querido matar innumerables veces, cuando pasó por naufragios, cuando pasó por hambres, por desvelos. Hermanos, está diciendo en este caso, rectificando el apóstol Pedro, hermanos, dice: mientras padecemos estas leves aflicciones, que seamos fortalecidos, afirmados y establecidos en Él para siempre. ¿Qué calibre de cristianismo, no? El que en un principio era probablemente el más el más débil, el que tuvo más defectos, hermanos. Pero qué hermoso es ver cómo va progresando la vida de un cristiano, cómo va madurando, cómo va creciendo, hermanos. Aquel que huyó ante el peligro, que no quiso sufrir, que no quería sufrir, ahora, después de pasar por toda la experiencia de su apostolado, hasta ese tiempo que escribe, está hablando de mientras padecemos estas leves aflicciones, que seamos fortalecidos, afirmados y establecidos en Él para siempre. Aleluya. Regresando a Éxodo 24:9, tenemos haciendo la suma, 74 buscando la intimidad con Dios. Supuestamente estaban buscando la intimidad con Dios, porque dice: y subieron, está hablando en plural, no dice subió, aparte que está escrito ahí los nombres de los que subieron, parte de los nombres, una forma geomorfológica de hablar. El monte Sinaí es parte, obviamente, geográfica de la tierra, pero como Dios bajó a la cumbre y Moisés subió a la cumbre, tener un encuentro con Dios, como le pasó a él, tuvo consecuencias espirituales de bendición para la vida de Moisés. Porque no tener un encuentro con Dios no es para todos una bendición, hermanos. Cuando Dios se encuentra con nosotros, depende nuestra situación. Pero en este caso, las consecuencias espirituales fueron de bendición para la vida de Moisés. En Éxodo 24:10 dice: y vieron al Dios de Israel. El original hebreo dice que percibieron al Dios de Israel. Es una forma figurada de hablar. Hay una versión Reina Valera de que vieron. En el hebreo nos da la luz para que entendamos que lo que pasó es que percibieron al Dios de Israel. O sea, esa palabra hebrea, percibieron, quiere decir que intimaron, entraron a una relación íntima con el Dios de Israel, pero en diferentes grados. Aquellos ancianos hasta cierto punto, los demás líderes hasta otro punto. Moisés es el único que en realidad tuvo un acceso profundo, más personal a la presencia de Dios.